más solidez. Entramos en materia. Si nos quedamos con lo que dicen las redes sociales, ganaron los seguidores de eso que llaman el derecho a la vida. Pero si leemos con cuidado la discusión en la Suprema Corte, está lejos todavía de haberse dictado una sentencia. Para entender cómo se gestó toda esta situación, mi colega José Manzano, como ya es costumbre, nos va a hacer favor de explicarlo con peras y manzanas. ¿En qué consiste la discusión sobre la despenalización del aborto en Veracruz? Ahí te va con peras y manzanas. En México, la despenalización del aborto depende de las leyes estatales. En el caso de Veracruz, el aborto está permitido solo en casos de violación, peligro de muerte o malformación del feto. El problema es que también la Constitución local contiene en su artículo 4 que se debe proteger la vida desde el momento de la concepción. En 2016, varias organizaciones sociales exigieron a las autoridades una declaración oficial de alerta de violencia de género. Las agrupaciones documentaron que los doctores negaban a las mujeres víctimas de violación el acceso a la interrupción legal de su embarazo, precisamente por esta controversia en la ley. Un año después, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres validó este informe y le exigió al Estado emitir una alerta de género y reformar el Código Penal para despenalizar el aborto hasta por 12 semanas, dándole un plazo de 6 meses para concretar estas medidas. Ante la presunta omisión del Estado de Veracruz por no reformar su Código Penal, las organizaciones tramitaron un amparo contra las autoridades estatales, mismo que ganaron a nivel federal. Pero el Congreso rechazó el dictamen del juez federal y exigió la intervención de la Suprema Corte. Es entonces cuando el ministro Juan Luis González Alcántara toma el caso y elabora un proyecto que concluye que el Congreso local fue omiso por no modificar el Código Penal. Sin embargo, el miércoles 29 de julio, la primera sala de la Suprema Corte rechazó el proyecto del ministro Alcántara. Los ministros Norma Lucía Piña, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez y Jorge Mario Pardo Rebolledo argumentaron que no existía una omisión legislativa del Congreso de Veracruz por no reformar su Código Penal, ya que sí tiene normas que regulan la interrupción del embarazo. A pesar de votar en contra del proyecto del ministro Alcántara, todos aclararon que su voto no era en contra de la despenalización. Esta es la discusión del aborto en Veracruz con peras y manzanas. Le doy la bienvenida a Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, quien nos va a ayudar a entender este tema desde el ámbito legal. Bienvenida, Estefanía, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Nada, me da risa porque una de las reflexiones que he tenido es precisamente qué difícil es explicar los procedimientos judiciales en nuestro país y que eso tiene que ver en parte con lo complejos que son los procedimientos judiciales en el país. Creo que la cápsula que ahorita ustedes produjeron lo dice de manera clara. La Suprema Corte no dijo ni aborto sí ni aborto no. La Suprema Corte lo que en el fondo dijo es: yo no me puedo pronunciar ahorita por este medio sobre lo que me estás planteando. Ahora, Estefanía, una de las cosas... Pero Dime. yo tengo la impresión de que los ministros de la primera sala se escudaron un poco en asuntos técnicos y procedimentales para no entrar en el fondo de la cuestión. ¿Es así o por qué no nos explicas qué es esto que decidió la primera sala de la Corte? A ver, en mi percepción, por el seguimiento que le he dado a la Suprema Corte en los últimos 10, 11 años, la Suprema Corte tiene varios fallos a favor de la despenalización del aborto. Solo el año pasado, por ejemplo, determinó que negarle a una mujer la interrupción del embarazo en el IMSS viola su derecho a la salud. Por eso esta, digamos, suspicacia de la Suprema Corte, en este caso en particular, no necesariamente la comparto, porque ya hay suficientes precedentes para saber más o menos de qué lado cae el razonamiento de la Corte, y esto es importante decirlo no porque la Corte sea liberal, sino porque en el caso de México tenemos una constitución y unos tratados internacionales relativamente claros. Entonces, ojo, eso no quiere decir que el caso no cayó por una cuestión técnica y procesal, pero no lo siento como que se están escudando, sino que genuinamente el amparo, que es el mecanismo a través del cual se trató de resolver este caso, es un instrumento con muchos problemas, con muchas trabas y que no siempre da. ¿Qué pasó aquí? La Suprema Corte básicamente dijo, o sea, lo que está pasando no es una omisión legislativa, hay una norma
y la manera en la que se me plantea a mí el caso es de forma tal que no la puedo resolver porque me están diciendo que es algo que no es. ¿No? ¿Cómo que es algo que suena, que no es? ¿no? Sí. ¿Cómo que es algo que no es? Me están diciendo que el legislador de Veracruz en este caso fue omiso porque no cambió la ley y que yo me tengo que pronunciar sobre una omisión legislativa, pero no estamos frente a una omisión legislativa porque hay una norma que penaliza a las mujeres. Me lo tienes que plantear de otra manera. A ver, esto es increíblemente aburrido, nomás lo quiero contar, pero todos los tribunales tienen ciertas reglas sobre cuándo les puedes venir a tocar la puerta. Tiene que ser en cierto tiempo, tiene que ser para ciertos problemas, tiene que ser por ciertos mecanismos. Si no cumples con esos requisitos, el tribunal te va a decir, lo siento, no me puedo pronunciar. Pero no fue un pretexto para no pronunciarse, o sea, sí fueron... Mi interpretación en este caso es que no. ¿Tú crees que no? Ahora, no necesariamente en este caso. Podríamos decir entonces, a ver, el artículo 4 de la Constitución de Veracruz se le agregó un fraseo que obliga al Estado a proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. ¿Ese fue el origen de toda esta historia? No, creo que, a ver, recordemos este tipo de normas, que en el caso de Veracruz, si mal no recuerdo, se introdujeron relativamente recientemente. Es el último intento por violentar los derechos de las mujeres en esta materia, pero prácticamente todos los estados en nuestro país llevan con los códigos penales criminalizando el aborto desde hace décadas, ¿no? Lo que pasa es que grupos feministas utilizaron la famosa alerta de género que hasta ahora en nuestro país se había utilizado para problemas de violencia. O sea, recordemos todas las discusiones que ha habido sobre feminicidios, por ejemplo, el incremento en los feminicidios, pero ese mecanismo tiene otra posibilidad. Cuando tú detectas lo que se llama un agravio comparado, cuando tú detectas que hay una norma, cuando tú detectas que hay una autoridad que sistemáticamente discrimina a las mujeres, también puedes activar ese mecanismo. Entonces, por un lado, Veracruz es como prácticamente todos los estados, con excepción de México y Oaxaca, un estado que criminaliza el aborto. Es como 18 otros estados, hasta donde me quedé, donde han reformado la constitución local para reiterar su postura sobre el aborto, y en ese contexto las compañeras de allá buscan intervenir activando un mecanismo como la alerta de género para provocar un cambio. La alerta, evidentemente, el Congreso de Veracruz no responde, se busca a la Suprema Corte para esto y le dice por esta vía, de esta manera, no, tráemelo de otra forma. Claro. Estefanía, te agradezco mucho esta explicación, nos deja las cosas mucho más claras. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos.